Buenas tardes. La clase de hoy vamos a desarrollar el práctico de un entrepiso sin viga. Vamos a dimensionar una losa por el método directo. Este ejercicio lo pueden encontrar en el tomo de ejemplos de aplicación del CIRSOC 201. Como verán, se trata de un damero de losas de 4,25 metros de lado en X por 5,45 metros de lado en Y. La altura del piso es 2,70 metros. Los materiales que vamos a usar es H30 y acero de dureza natural 420. Las dimensiones de columna 40 por 40. Aclara que las fuerzas de viento son resistidas por el núcleo de escalera y ascensor. No hay viga de borde. Las cargas de contrapiso, piso, tabiques están representadas por el valor de 1 kN sobre metro cuadrado y la sobrecarga de uso es de 2 kN sobre metro cuadrado. Como verán, vamos a desarrollar el cálculo de una faja de la losa en dirección Y, que se encuentra representado por un sombreado, que la denominamos faja de cálculo. Lo mismo deberían hacer en el otro sentido para completar el dimensionamiento. Comenzando con la resolución del ejercicio, el primer punto a desarrollar es el predimensionado. Dado que los paños tienen idénticas dimensiones, el cálculo de la altura mínima que exime de verificación de deformaciones debe realizarse sobre un paño exterior. En este caso, la luz libre mayor, L sub n, es 5,45 menos 0,40, que es el lado de la columna, que nos da un valor de 5,05 metros. La luz libre mayor es la luz entre caras internas de columnas. Por eso se resta el lado de una columna. Ya tendríamos media columna de un apoyo y media columna del otro apoyo. La altura de la losa va a estar determinada por la luz libre mayor dividido el coeficiente, que lo obtenemos de la tabla 9.5.c del CIRSOC, que la vamos a presentar a continuación. En este caso el coeficiente es 30. Esto nos da que el cociente entre 5,05 metros dividido 30 nos da un espesor aproximado de 0,17 metros. Este valor es mayor que el mínimo absoluto de 0,12 que establece el CIRSOC para entrepisos sin viga y sin ábaco. A continuación vemos la tabla 9.5.c para determinar espesores mínimos de losas sin vigas interiores. Esta tabla se divide en dos columnas principales, sin ábaco y con ábaco. En nuestro caso estamos en un entrepiso sin ábaco. A su vez se divide en dos subcolumnas, losas exteriores y losas interiores. A nosotros nos interesa, para obtener el espesor, las losas exteriores, que son las que más deformación van a tener. Dentro de las losas exteriores se vuelve a subdividir en dos columnas, sin viga de borde y con viga de borde. En nuestro caso, sin viga de borde. El tipo de acero es 420, entonces ingresando con 420 y sin viga de borde, el coeficiente es Ln sobre 30. Al final de la tabla está aclarado que para losas armadas en dos direcciones, Ln es la longitud de la luz libre en el sentido del lado mayor. Esto es importante aclarar porque hay tablas que usan la luz libre menor. Entonces recuerden que para entrepisos sin viga, la tabla
para determinar los coeficientes, para hallar los espesores mínimos, utiliza la luz libre mayor. Una vez que obtuvimos el espesor mínimo por deformación, vamos a hacer la verificación aproximada frente a cortante y punzonado. Para ello vamos a hallar las cargas de cálculo. El peso propio de la losa, en este caso es 17 centímetros por 25 kN sobre metro cúbico, nos da un valor de carga por superficie de 4,25 kN sobre metro cuadrado. Las cargas permanentes mayoradas, Q sub D sub U, queda determinado por el coeficiente de mayoración 1,20 por las cargas permanentes, que en este caso son 4,25 de peso propio más 1 kN sobre metro cuadrado de cargas permanentes correspondiente a contrapiso y piso y tabiquería. Esto nos da un valor de 6,30 kN sobre metro cuadrado. La sobrecarga mayorada está dado por el coeficiente de mayoración 1,6 por 2 kN sobre metro cuadrado, llegando a un valor de 3,20 kN sobre metro cuadrado. La carga total mayorada, que quedaría la suma de las cargas permanentes más la sobrecarga, nos da un valor de 9,50 kN sobre metro cuadrado. Esto debe ser mayor que 1,4 de las cargas permanentes, que en este caso es 7,35 kN sobre metro cuadrado. A continuación realizaremos la verificación al corte como viga ancha. Se trata de una rotura lineal cuya sección crítica se ubica a una distancia d del filo de la columna. La sección crítica más desfavorable es normal a la luz mayor. Si consideramos un recubrimiento de 20 milímetros y un diámetro de barra de 12 milímetros, obtendremos que D es igual a el espesor de la losa 17 menos el recubrimiento 2 centímetros menos el diámetro de la barra dividido 2. Esto nos da un valor de D de 0,144 metros. Las líneas indicadas como BA muestran la ubicación de la sección crítica. En forma aproximada podemos obtener el valor del esfuerzo de corte como B sub U igual a la carga mayorada por la luz libre dividido 2 menos D. Esto nos da un valor de 9,5 kN sobre metro cuadrado por 5,05 dividido 2 menos 0,144. Entonces el esfuerzo de corte es 22,62 kN por metro lineal. La resistencia al corte por metro de ancho viene dado por la ecuación B sub C igual a la raíz cuadrada de la tensión característica del hormigón por D sobre 6. Esto nos da un valor de 131,45 kN por metro. Por otro lado, debemos verificar que el esfuerzo de corte por metro lineal sea menor que el factor de minoración de tensiones por nuestra resistencia al corte. En este caso, 0,75 por 131,45 nos da un valor de 98,59 kN sobre metro, superior a los 22,62 kN por metro. Es decir, estamos en buenas condiciones frente a las solicitaciones de cortante. La siguiente verificación es el punzonamiento. Para el punzonamiento se considera la simplificación que las líneas de corte nulo pasan por el centro de los paños, cualquiera sea la posición de la columna analizada. Por otro lado, el perímetro crítico se calcula a una distancia d sobre 2 de los filos de las columnas. Para el cálculo se toma una altura d media. En este caso, d va a ser igual a 17 centímetros de espesor de losa menos 2 centímetros de recubrimiento menos un diámetro de 12 milímetros, obteniendo un d de 0,138 metros.
Como verán, hay una diferencia entre la verificación al corte y la verificación del punzonado. Para el corte, la sección crítica estaba a una distancia D y para el punzonado a una distancia D sobre 2. Para el corte usábamos el cálculo de D a la barra inferior y para el punzonado usamos un D medio. Para el cálculo de solicitaciones por punzonado vamos a analizar 4 puntos característicos. La posición A correspondiente a una columna de borde, la posición B de una columna en esquina, la posición D para una columna centrada o interna y la posición D para una columna de borde. Para hallar las cargas de punzonado vamos a determinar el área tributaria para cada columna. En el caso de la columna A, el área tributaria viene dado por la superficie comprendida por 4,25 en X por 5,45 dividido 2 más 0,20 en Y. Esto nos da una superficie de 12,43 metros cuadrados. A su vez, el perímetro crítico, que como recuerdan se mide a una distancia D sobre 2 del borde de la columna, va a ser para la posición A 40 más 2 veces D sobre 2 más 2 veces 40 más D sobre 2. Esto nos da un valor de B0 como perímetro crítico de 1,476 metros. El área en planta encerrada por el perímetro crítico es un área que no me aporta solicitaciones de punzonado, que la debemos restar al área tributaria, que es, en este caso viene dado por, para la posición A, 0,40 más 2 veces B sobre 2 por 40 más D sobre 2. Esto me da un área de 0,252 metros cuadrados. El esfuerzo de punzonado total va a estar dado por la diferencia del área tributaria total menos el área en planta encerrada por el perímetro crítico multiplicado por la carga total mayorada, que en este caso es 9,50 kN sobre metro cuadrado por 12,43 metros cuadrados del área tributaria menos 0,252 metros cuadrados correspondiente al área en planta encerrada por el perímetro crítico. Esto nos da un valor de esfuerzo de corte por punzonado de 115,70 kN. Dividido por el perímetro crítico nos va a dar una carga por metro lineal igual a 78,39 kN por metro para la solicitación de punzonado en el caso A. Realizando lo mismo para el resto de las posiciones, vamos a obtener que en la posición B el esfuerzo de corte lineal en el perímetro crítico va a ser de 66,65 kN sobre metro. Para la columna centrada, el valor del esfuerzo de punzonado por metro en el perímetro crítico va a ser de 100,97 kN por metro y en la posición D va a ser de 79,93 kN por metro. Como pueden observar, el mayor esfuerzo punzonado por metro lineal que actúa sobre el perímetro crítico se obtiene en la columna centrada C. Una vez que obtuvimos las solicitaciones de punzonado que actúan sobre el perímetro crítico, el siguiente paso es obtener el aporte resistente del hormigón, que de acuerdo al CIRSOC viene definido por las siguientes tres ecuaciones.
de B sub C. En la primera aparece el factor beta, que tiene en cuenta la relación de lado entre columnas. Como en este caso son iguales, vale 1. La segunda ecuación aparece el factor alfa, que es 40 para columnas interiores, 30 para columnas de borde y 20 para columnas de esquina. Por lo general, para columnas cuadradas y espesores usuales, decide la tercera ecuación, donde B sub C es la raíz cuadrada de la tensión característica del hormigón por B sub 0 por D sobre 3. Para nuestro caso, la tensión, el esfuerzo B sub C por metro va a ser igual a la raíz cuadrada de 30 megapascales por D, que es 0,138 metros dividido 3, dándonos un valor de resistencia que aporta el hormigón de 251,95 kN por metro. En tal caso, se deberá verificar que el esfuerzo de punzonado tiene que ser menor que phi por el coeficiente de minoración phi por la resistencia que aporta el hormigón B sub n por metro. En este caso 0,75 por 251,95 kN por metro igual a 188,96 kN metro. Como se puede apreciar, tanto los valores de resistencia al corte y punzonado son superiores a las solicitaciones halladas. En tal caso, podemos avanzar en el dimensionado de nuestro entrepiso sin viga. A continuación vamos a hacer un repaso de los requerimientos para aplicar el método directo. El mínimo de tramo en una dirección es igual a 3. La relación del lado de los paños es menor que 2. En este caso, 5,45 dividido 4,25 es 1,28. Las longitudes de los tramos sucesivos son iguales, las columnas están alineadas, las cargas son gravitatorias, uniformemente distribuidas y la sobrecarga es menor que 2 veces la carga permanente. No existen vigas en el sistema. Como podemos ver, cumplimos todos los requerimientos para aplicar el método directo. Una vez hecho el predimensionado y la verificación simplificada, corte y punzonado, vamos a comenzar con el dimensionamiento de la losa. El primer punto es determinar momentos mayorados en losa. Esto sería el momento de la faja que estamos analizando. El momento estático total para cargas mayoradas. Recuerdan, en teoría, el M sub 0 es igual a la carga mayorada total por L2 por L sub n al cuadrado dividido 8. En este caso, lo que estamos haciendo es multiplicar la carga mayorada de 9,50 kN sobre metro por el L sub 2, que sería el ancho de nuestra banda que vamos a analizar, por la luz de cálculo 5,05 al cuadrado dividido 8. Esto nos da un valor de momento estático total para carga mayorada de 128,71 kN. A continuación vamos a realizar la distribución del momento estático total. Este momento estático total que calculamos anteriormente lo vamos a distribuir en el tramo externo o extremo y en el tramo interior. A su vez, en el tramo extremo vamos a tener un momento negativo exterior, un momento positivo que está en el tramo y un momento negativo interior sobre el apoyo. A su vez, en el tramo interior vamos a tener un momento positivo de tramo y un momento negativo en los apoyos. El
momento total se distribuye de la siguiente manera. Un 26% de M sub 0 para el negativo exterior, un 52% para el positivo y un 70% para el negativo interior. Para el tramo interior vamos a tener un 35% del momento estático para el momento positivo y un 65% del momento estático para el momento negativo. De este momento total, que lo distribuimos en tramo extremo y de tramo interior, a su vez lo tenemos que dividir en un momento de faja de columna y un momento total para las dos medias fajas intermedias. Entonces, de este total vamos a tener para el tramo extremo el negativo exterior, que sería el momento que actúa sobre la columna de borde. Vamos a tener el 100% del momento total aplicado al negativo exterior. O sea, el factor va a ser 1 por 0,26 por M0. En cambio, para los momentos totales, para las dos medias bajas intermedias, va a ser 0. Para el positivo del tramo extremo, va a ser un 60% del 52% de M0 y para el momento total, para las dos medias fajas intermedias, un 40%. Y el negativo interior, un 75% para la faja de columna y un 25% para la faja intermedia. En el tramo interior vamos a tener un 60% del momento positivo para la faja de columna y un 40% para la faja intermedia. En cambio, el momento negativo va a tener un 75% para la faja de columna y un 25% para la faja intermedia. Como verán, hay una mayor distribución de momentos para los sectores positivos y una mayor concentración de momentos sobre las columnas para los momentos negativos. Los momentos mayorados en columna. Los momentos transferidos a columnas interiores. Como habíamos visto en la teoría, el momento total, M sub U total, viene dado por la ecuación 0,07 por 0,5 de la sobrecarga mayorada por L sub 2 por la luz de cálculo al cuadrado. Esto es igual a 0,07 por 0,5, 1,6 por 2 kN sobre metro cuadrado por 4,25 por 5,05 al cuadrado. Esto nos da un valor total de 12,14 kN. A su vez, como las columnas de la planta superior y la inferior tienen la misma rigidez, vamos a dividir el momento en un momento superior y un inferior equivalente a la mitad. Entonces, mi momento de transferencia para las columnas interiores va a ser 6,07 kN. Hay una nota que aclara que este análisis resulta más exacto cuando apliquemos el método del pórtico equivalente. Momentos transferidos a las columnas exteriores. Estas columnas deben resistir el momento negativo exterior de los tramos extremos. Siguiendo el mismo razonamiento anterior, como la rigidez de la columna superior es igual a la inferior, el momento a resistir será el momento último igual a 33,46 kN sobre metro dividido 2. Esto nos da un valor de 16,73. Cuando no existan vigas y se utiliza el método directo, el CIRSOC nos obliga a que en la unión de losa-columna se determine una fracción de momento no balanceado, transferido por excentricidad de corte, y se aplica el siguiente momento.
30% del momento total, el momento estático total, m sub 0. En este caso sería un 0,30 de 128,71 kN, nos da un valor de 38,61 kN, muy superior al que obtuvimos anteriormente. Una vez que obtuvimos los momentos, vamos a pasar a determinar la armadura de flexión para efectos generales. El ancho de las fajas, acuérdense que tenemos la faja de columna y la faja intermedia. Esto sería 4,25 dividido 2, la faja de columna tendría un valor de 2,125 metros y nuestro valor de D es igual a 0,144. Bueno, el procedimiento de dimensionamiento es el que aplicamos siempre. En este caso el momento nominal va a ser igual a nuestro momento último dividido el factor de minoración de tensiones, que para flexión es 0,90. La cuantía mínima va a ser 1,4 de B sub W por D sobre la tensión del acero. En este caso sería 1,4 por 144 dividido 420. Esto nos da un valor de 480 milímetros cuadrados por metro, 4,8 centímetros cuadrados por metro. Continuando con el procedimiento de dimensionamiento a flexión, como lo hacen en cualquier losa, obtenemos un momento mínimo partiendo de la armadura mínima de 4,80 centímetros cuadrados por metro, que nos da un valor de 54 kN metro. Es decir, que todos los momentos, tanto de tramo como apoyo, que sean menor a 54, no vamos a dimensionar y directamente vamos a adoptar la armadura mínima. Para todos los casos donde el momento es superior, vamos a calcular la cuantía necesaria. En este caso podemos ver que el momento negativo exterior es menor, el positivo de tramo también exterior es menor, el positivo del tramo interior también es menor. Entonces en todos esos casos adoptamos la cuantía mínima. Esta armadura mínima se cubre con un Fi del 12 cada 23, que nos da un valor de 4,91 centímetros cuadrados por metro, que a su vez verifica la separación máxima, que es 2 veces el espesor de la losa, y a su vez es menor que 30 centímetros. Esta armadura mínima también cubre la armadura mínima por contracción y temperatura, que era 0,0018 de la sección de la losa, que nos da un valor de 3,06 centímetros cuadrados por metro, inferior a los 4,91 adoptados. Por último, para los apoyos negativos, los negativos tanto extremos interior como interior que son superiores a la cuantía mínima, vamos a adoptar una armadura de un Fi del 8 cada 46 para llegar a los 6,01 centímetros cuadrados por metro, que prácticamente hay una diferencia del 0,5% para el apoyo negativo interior-exterior, que da 6,05. Con esto estamos cubriendo la armadura necesaria por flexión en la banda analizada. Armaduras de flexión para transferencia de momentos no balanceados. Los momentos no balanceados son resistidos localmente mediante un mecanismo de flexión que transfiere los momentos frontalmente a las columnas y un mecanismo de corte que lo hace a través de esfuerzos tangenciales que actúan sobre el perímetro de la columna. La proporción de los momentos no balanceados que se transfiere por flexión pueden valorarse a través del siguiente coeficiente. Gamma sub F es igual a 1 sobre 1 más 2 tercios de la raíz cuadrada de B1 sobre B2, donde B1 y B2 son los lados del perímetro crítico. Los momentos transferidos por flexión deben considerarse resistidos por anchos efectivos iguales al ancho de la columna más 1,5 veces el espesor total de la losa.
En este caso, 0,40 el ancho de la columna más 2 veces 2 por 1,5 por 0,17. Esto nos da un valor de 0,91 metros. Para calcular el momento de flexión para transferencia de momentos no balanceados, vamos a analizar la columna interior y la columna exterior. Para la columna interior tenemos B1 y B2 que son iguales, 0,538, y en el caso de la columna exterior, B1 vale 0,469 y B2 vale 0,538. Esto nos da un valor de gamma F de 0,60 para la columna interior y de 0,62 para la columna exterior. El momento mayorado no balanceado, que nos había dado 12,14 kN para la columna interior, nos va a dar un momento a flexión de transferencia por momentos no balanceados igual a 0,6 de 12,14 igual a 7,28 kN. Eso dividido por el ancho efectivo de 0,91 nos da un valor de 8 kN por metro. Para el caso de la columna exterior, el valor de 33,46 kN lo multiplicamos por el 0,62, nos da 20,75, y a eso lo dividimos por 0,91, nos da 22,80. En la columna exterior se aclara que si se verifica el punzonado sin tener en cuenta en forma precisa el efecto del momento no balanceado, debe considerarse que el 100% del mismo es transferido por flexión. Entonces, en este caso, nuestro valor va a ser 33,46 kN dividido 0,91, nos da un valor de 36,77 kN sobre metro. El dimensionamiento de armado no debería hacerse en forma independiente de la flexión global de la faja. En la zona de transferencia de momentos no balanceados, habría que sumar los momentos por metro de ancho y dimensionar con dicho momento. En nuestro caso, en la columna interior, tendríamos los 67,57 kN por metro dividido el ancho de la faja, 2,125, más los 8 kN por metro que obtuvimos por el momento no balanceado. En total nos daría 39,80 kN sobre metro, que esto nos deriva en una cuantía de 6,96 centímetros cuadrados por metro. Para la columna exterior tendríamos el valor de 36,77 kN por metro, que esto equivale a 6,41 centímetros cuadrados por metro. Realizando los cálculos correspondientes se llega a la necesidad de modificar las armaduras necesarias en la zona correspondiente a 0,91 metros de ancho centradas con las columnas. En el caso de la columna interna la diferencia es mínima y adicionando 2 barras del 8 milímetros de diámetro es suficiente. En cambio, en la columna exterior se reemplazarán las barras del 8 por barra del 10. De esta manera, en el ancho de transferencia de la columna exterior nos queda un phi del 12 cada 23 más un phi del 10 cada 46. Punzonamiento. Vamos a analizar las columnas A y C que pertenecen a la faja en estudio. Para columnas interiores, como habíamos visto, el momento no balanceado transferido por flexión vale m sub f igual a gamma f por 12,14 kN metro. Gamma sub f era igual a 0,6
por 12,14 kN nos da un valor de 7,28 kN. Bueno, gamma F salía de la ecuación 1 dividido 1 más 2 tercios de la raíz cuadrada de B1 sobre B2, que era 0,6. B1 y B2, que eran las dimensiones del perímetro crítico en la dirección L sub n y L sub L2, eran iguales para la columna interna, que equivalían a 0,538. Por último, obtenemos la tensión tangencial afectada por el momento transferido, que viene dada por la ecuación B sub U igual al esfuerzo de corte por punzonado, B sub U, dividido el área de la sección crítica, más gamma sub B por MU sobre J dividido J dividido C, donde B sub U es el esfuerzo de punzonamiento que habíamos obtenido, 217,29 kN para la columna interior. El área A sub C es el área de sección crítica, que viene dado por el B0, que era la longitud del perímetro crítico, por D, 2,152 por 0,138, nos da un área de 0,297 metros cuadrados. Gamma sub B por mu, donde gamma sub B es 1 menos gamma sub F. Gamma sub F era 0,60, entonces es 1 menos 0,60. Esto da que esto resulta M sub U menos M sub F. M sub U era 12,14 kN menos 7,28 kN nos da un valor de 4,86 kN. La relación J sobre C nos da un valor de 0,05413 metros cúbicos. Con esto obtenemos que B sub U va a ser igual a 217,29 kN dividido A sub C 0,297 metros cuadrados más 4,86 kN dividido 0,054 metros cúbicos. Esto da un valor de 731,69 kN sobre metro cuadrado más 89,70 kN sobre metro cuadrado. Esto da que B sub U resulta 0,28 megapascales. La resistencia nominal por unidad de superficie vale B sub n igual a B sub c, la raíz cuadrada de 30 megapascales dividido 3, que es igual a 1,83 megapascales. Por lo tanto, se verifica que B sub U es menor que phi por B sub n, donde phi es 0,75 para punzonado por 1,83 megapascales, nos da un valor de 1,37 megapascales. Esto indica que estamos en buenas condiciones frente al punzonado. Verifica. Para columnas exteriores podríamos aplicar el mismo procedimiento, pero el CIRSO nos permite omitir la verificación del efecto del momento siempre que el punzonado solicitante sea menor que el 75% de la resistencia minorada aportada por el hormigón. Para el caso de columna en esquina, este porcentaje pasa a ser del 50%. Para el caso en estudio, correspondería que B sub U sea menor e igual que 0,75 de phi por B sub C. En este caso, los valores de B sub U para la columna de borde son 78,39 kN por metro, menor que 0,75 de phi, que es 0,75 por 251,95 kN metro, que es igual a 141,72 kN metro. Por lo tanto, no es necesario hacer la verificación más afinada.
Por último, vamos a ver el trazado de las armaduras. Para ello vamos a seguir lo propuesto por el CIRSO. En el gráfico se representan dos columnas, losas sin abaco y losas con abaco. Luego tenemos dos grupos de filas, uno para la faja de columnas y otro para la faja central. Lo que se representa en el gráfico son cómo se disponen la armadura y las longitudes que corresponden a cada una. Para la faja de columna, la armadura superior, para el apoyo externo, podemos colocar un 50% de las barras con una longitud de 0,30 de L sub n y el restante con una longitud de 0,20 de la longitud de cálculo. Eso es para losas sin abaco, que en otro caso. Para losas con abaco, la longitud es 0,33 de L sub n y el 50%, o sea el restante, 0,20 de L sub n. En el apoyo central, para losas sin abaco, la longitud de la barra, medidas siempre desde el filo de la columna, será de 0,30 de la longitud de cálculo para losas sin abaco y de 0,33 para losas con abaco. Y el restante, que sería el 50%, 0,20 de L sub n, tanto para losas sin abaco como para losas con abaco. En la faja de columna, abajo, la armadura de positivo, el 100% tiene que ser continua. Tienen que penetrar en la columna un mínimo de 150 milímetros, o sea 15 centímetros. Dice, como mínimo se deben colocar 2 barras o alambres de acero según el artículo 13.3.8.5. En la franja central, en la parte de arriba, se coloca el 100% de la armadura para losas sin abaco con una longitud de 0,22 de L sub n y para el apoyo central también de 0,22 de L sub n. En la parte de abajo se permite colocar barras con empalme y hacer barras que no lleguen al apoyo, solo en la parte central, el apoyo intermedio. O sea, todas tienen que llegar al apoyo exterior, pero no todas al apoyo interior. Y ahí aclara máximo 0,15 de L sub n, la longitud sin necesidad de llegar al apoyo. La L sub n, como saben, es la luz libre, que es la distancia entre las caras de los apoyos. El resto son datos que tenemos y conocemos. De esta manera se colocan las armaduras para un entrepiso sin viga. A continuación se presenta un modelo 3D de entrepiso sin viga que se utilizó para representar o modelar mediante un software el cálculo que realizamos mediante el método directo, correspondiente a las columnas de 40 por 40, con una separación en X de 4,25 m y en Y de 5,45 m, la altura entre piso 2,70 m y el espesor de losa de 17 centímetros. Con este modelo se hallaron las solicitaciones para ver el comportamiento y analizarlo e interpretar el análisis simplificado que hicimos a través del método directo. En el siguiente gráfico se puede observar
el resultado del cálculo de deformaciones del entrepiso sin viga, donde se puede ver que las mayores deformaciones se obtienen en las losas extremas. Y a medida que nos acercamos hacia el interior, las deformaciones van disminuyendo. Por eso que se utiliza la losa exterior para calcular el espesor mínimo del entrepiso sin viga, que es en aquel caso donde vamos a tener una mayor deformación. Si bien se podría utilizar un espesor de losa menor para la losa interior, resulta poco práctico a la hora del encofrado. El siguiente gráfico representa los esfuerzos cortantes que actúan sobre nuestra placa plana. Como verán, se manifiesta el efecto de punzonado. Si bien no se observa el comportamiento de viga plana que habíamos analizado en el primer análisis del cortante como viga, pero sí se puede comprobar la manifestación del esfuerzo de punzonado que aumenta a medida que nos acercamos a los bordes de la columna, y se puede ver cómo los valores de las columnas centrales son mayores que la de borde y a su vez mayores que la de esquina, como lo obtuvimos en el cálculo por el método directo. El siguiente gráfico representa las isolíneas de las solicitaciones de momento en X. Obviamente que los momentos negativos están sobre las columnas y los momentos positivos están en el tramo entre columnas. Lo que se puede apreciar es este efecto de faja que se va generando entre columnas y los tramos centrales, que se asimila al modelo del método directo que utilizamos para el dimensionado. El siguiente gráfico representa los momentos en dirección Y. También tenemos momentos negativos sobre las columnas y positivos en los tramos de color verde, y tendiendo a los colores azules serían los momentos superiores. En esto se puede observar también todo este efecto de banda que se genera entre columnas y tramo. Por último, vamos a ver el método de pórtico equivalente, que también es un método aplicable a entrepisos sin viga. Vamos a utilizar la misma faja de cálculo y vamos a seguir con el mismo práctico. Los materiales, las alturas de piso, las columnas, todos los datos que vimos en el cálculo del método directo, lo vamos a aplicar al método de pórtico equivalente, que es un método más preciso que el método directo, porque tiene en cuenta la rigidez de la columna y eso hace un comportamiento más real de la estructura. Continuando con la resolución del ejercicio, recuerden que el primer punto era el predimensionado. En este caso es válido todo lo que hicimos en el método directo. Se adopta un espesor de losa de 17 centímetros. El segundo punto era la verificación aproximada frente a corte y punzonamiento. También es válido lo que hicimos en el método directo. El punto C era la verificación de la aplicabilidad del método del pórtico equivalente. El método es de aplicación dado que las columnas se encuentran alineadas sobre una trama ortogonal. El punto D, geometría general del pórtico equivalente.
Si bien el pórtico podría calcularse en forma íntegra, considerando todos los pisos, el método permite aislar un piso cualquiera suponiendo que su columna se encuentra superior e inferiormente empotrada en los pisos adyacentes. En este caso nos permite calcular solamente un piso sin necesidad de modelar todo el pórtico completo. Nuestro pórtico de análisis tendría una separación de columnas de 5,45 metros y una altura entre pórticos de 2,70, tanto superior como inferior. Las rigideces de los diferentes elementos del pórtico equivalente van hasta para columnas, se tiene que la longitud de cálculo es 2,70 y la zona libre, el módulo de elasticidad de la columna va a ser 4700 por la raíz cuadrada de 30 megapascales, que sería 27.743 megapascales, y la inercia es 0,4 a la cuarta dividido 12, 2,133 por 10 a la menos 3 metros a la cuarta. Con esto vamos a tener una inercia infinita en contacto con las losas y el módulo de elasticidad por la inercia de la columna en el tramo. Estos son los diagramas de rigidez, ahí se pueden ver cómo son los diagramas de rigidez en contacto con la losa y el diagrama de rigidez de la columna en el tramo. Para la zona libre de losas y vigas se va a tener que el módulo de elasticidad de la columna va a ser igual al módulo de elasticidad de la losa, 25.743 megapascales, L1 es 5,45, L2 4,25, el espesor de la losa 17 centímetros, los lados de la columna 40, vamos a tener una inercia 1 de L2 por H al cubo sobre 12 y una inercia 1 sobre la zona de la columna, donde la inercia va a ser L1 sobre 1 menos C2 por L2 al cuadrado. Esto me da un valor de 2,12 por 10 a la menos 3 metros a la cuarta. Utilizando un programa de cálculo de solicitaciones de estructura de barra, se llega a las siguientes solicitaciones, donde podemos ver el momento en el tramo externo, momento negativo, tramo externo, de 41,80 kN, o sea, el valor de 63 sería al eje de la columna, al filo de la columna 41,80 kN. El momento de tramo externo 60,79 kN y el momento negativo interno del tramo externo 94,03 kN. Para el tramo interior tendríamos un momento positivo de 45,22 kN y un momento negativo de 83,49 kN. Si para la distribución de momento estático realizamos el mismo cuadro que he utilizado en el método directo, y lo que se coloca entre paréntesis es el valor que se obtuvo por el momento directo. Entonces, para el momento negativo exterior del tramo externo, en el método de pórtico equivalente nos da un valor de 41,80 comparado con los 33,46 del método directo. Para el momento positivo del tramo extremo, 60,79 contra 66,93. Y para el tramo negativo interior, 94,03 contra 90,10. Para el tramo interior, el positivo 45,22 contra 45,05 y para el negativo 83,49 contra 83,63. Esas son las diferencias en el cálculo de solicitaciones por el método directo y el del pórtico equivalente.
la distribución de momento para faja de columna y momento de la faja intermedia se aplica los mismos coeficientes para la distribución. Por último veremos los momentos mayorados en columna. Las columnas extremas reciben de los elementos torsionales un momento igual a 63 kN, que se repartirá en partes iguales en el tramo superior e inferior. Evaluando en el borde de la columna, el momento es igual a 41,80 kN, que es similar al obtenido en el método directo con un valor de 33,46 kN. Para la columna interior, los elementos torsionales transfieren a la columna un momento igual a 10,54 kN, valor similar al obtenido en el método directo de 12,14 kN. Este momento se reparte también en partes iguales en el tramo superior e inferior de la columna. Como vemos, tanto los resultados obtenidos por el método directo como del pórtico equivalente son similares, pero debemos destacar que el método del pórtico equivalente arroja valores más reales o próximos al comportamiento real de la estructura. Por último, para la verificación del puncionado y el dimensionamiento de la armadura de flexión, seguiremos los mismos pasos que en el ejemplo del método directo, ya que los valores tampoco son muy variados o significativamente diferentes a los obtenidos en el cálculo de pórtico equivalente. Obtendremos un armado y un dimensionado similar al que hicimos en el método directo. Bueno, esto es todo. Desde ya, muchas gracias.